Ah, Excelente, la verdad te tengo que felicitar. gracias. Así te tengo que decir. La verdad te tengo que felicitar. Es excelente, súper fácil de entender. Las notas que pusiste son buenísimas, te aclaran todo. No, Sí, hice un trabajo sobre conducción política, ya que mm, estamos y empezamos, ¿no? Fue desde Cañuela y ya tiene los libros que he editado como aportes al plan de formación de la Escuela Superior Peronista. Y hoy vamos a ver Conducción Política, casualmente, que es un libro que según todas las ediciones anteriores, que fueron tomadas de la revista Mundo Peronista, revista que existió del año de julio del 51 hasta la fusiladora en 1955. Y todas las ediciones posteriores fueron casi una réplica de eso. Mejor dicho, de lo que se publicó en la revista se hizo un libro y después la mayoría fueron réplicas de ese libro. Y la verdad que yo empecé a estudiar todo esto cuando me jubilé en 2011. Y cuando me puse a estudiar conducción política, la verdad que me costaba mucho entenderlo, porque no está ordenado de acuerdo a las bolillas, como se decía en aquella época, o a los capítulos que Perón anunció en la primera clase. La primera clase tiene una introducción general, la primera clase de conducción política, ¿no? Después Perón anuncia el programa de la materia que, según lo que anuncia, tiene 8 capítulos. Y después, él mismo reconoce al final, no siguió estrictamente el orden de los capítulos. Y en 1955 apareció un libro que se llamó Temas de Doctrina, que yo también lo publiqué ahora como Escuela Superior Peronista Primer Nivel. ¿Por qué? Porque es una síntesis de todas las materias de la Escuela Superior Peronista. Y tiene la característica de seguir el ordenamiento sobre conducción política, ¿no? El ordenamiento que siguió Perón al anunciar el programa de la materia. Y yo ordené toda conducción política, sí, respetando, por supuesto, el texto original, pero ordenando todo de acuerdo al programa de la materia, que son 8 capítulos, de los cuales Perón desarrolló realmente 6. El 7 lo anunció y hace una especie de síntesis general de todo lo que, mejor dicho, es como que Perón dijo, se puso a pensar y qué es lo mejor que yo le puedo dejar a los compañeros como guía, como norma, como consejo. Y el capítulo 8 directamente no lo desarrolló. Y lo que me comentaba Fede es que había leído, porque el otro día él compró los libros de la Escuela Superior Peronista y me comentaba este ordenamiento, diríamos. Bueno, eso es lo que quería. La verdad que viene bien para tener en cuenta lo que vamos a ver hoy. Yo voy a poner un PowerPoint, pero si, si quieren hacerme alguna pregunta, se desmutean y me paran y me preguntan, ¿eh? O sea, la intención es que realmente sirva a los compañeros como para formarnos entre nosotros y lo mejor es que cada uno, cuando no entienda algo, cuando tenga alguna reflexión o alguna pregunta o algún aporte, me pare y lo charlamos. No hay ningún apuro, no hay ninguna
Esto lo hacemos por convicción, en el sentido de que yo creo, estoy absolutamente convencido de que hoy estamos como estamos, en una situación trágica para la nación, por lo menos a mi criterio, y es debido a que desde 1955 hasta esta fecha no, el movimiento nacional peronista no ha tenido una escuela nacional como tuvo Perón desde 1951 a 1955. Una escuela con 9 materias, que además en 1953, con el mismo, las materias eran las fundamentales: conducción política, historia del peronismo. Las básicas eran filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, a la que yo le agregué una explicación de la definición, y también saqué de la revista Mundo Peronista la explicación de las 20 verdades que aparecieron también en la revista Mundo Peronista en el transcurso del 51 al 55, y también las 10 primeros principios de la política interna de la nación de la doctrina peronista. Y además un análisis de la definición, como para que entendamos mejor qué significa que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esa es la finalidad suprema que deberíamos tener todos los peronistas, y deberíamos saber qué significa cada uno de esos, cosa que lamentablemente está muy, pero muy olvidada. A ver, vamos a empezar con lo que tenía propuesto. ¿Por qué le pongo revolución en paz? Porque el peronismo o la doctrina peronista, mejor dicho, la doctrina peronista es lo mismo que justicialismo, ¿eh? Y Perón nos dice el 1 de mayo del 74 lo siguiente: venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Y esta característica del peronismo es por la cual Perón nos propone como única herramienta, cosa que lamentablemente es muy poco difundida y entendida, como única herramienta sustituir la agresión, o como única herramienta la idea, como única herramienta de lucha política. Y si la idea es la única herramienta que tenemos para la lucha política, necesariamente para poder transmitir al peronismo, para poder conocer al peronismo, no tenemos más remedio que estudiarlo, analizarlo, transmitirlo, primero conocerlo, para después poderlo transmitir, que es el gravísimo problema que tenemos desde 1955 a la fecha. Porque desde la fusiladora, desde septiembre de 1955 hasta hoy, el movimiento nacional peronista no ha tenido una escuela nacional para transmitir al conjunto del pueblo estas funciones que, según Perón, propuso
el 1 de marzo de 1951, cuando creó la Escuela Superior Peronista. Y le puso esta doble misión a la escuela, la misión de formar justicialistas y de servir a la doctrina peronista. ¿Por qué dice formar justicialistas? Porque el justicialismo, como le decía, es lo mismo que doctrina peronista. O sea, tenemos que formar gente que conozca la doctrina peronista. ¿Para qué? Para servir a la doctrina justicialista. ¿Por qué para servir a la doctrina justicialista? Porque la misión nuestra, la única misión nuestra debería ser la de realizar esa definición. O sea, que la finalidad suprema que deberíamos tener es realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Que así dicho, es muy difícil hoy que se entienda. Por eso deberíamos tener una escuela para que estas cosas se entiendan y se puedan transmitir, porque nadie nació sabiendo y parece que los compañeros se olvidaron de eso. Y el resultado de eso para mí, yo estoy absolutamente seguro, es el olvido de esta recomendación de Perón, de fundar una escuela, y cuando fundó la escuela puso esta doble misión y estas 4 funciones que debería tener la escuela, que deberíamos tener. Una escuela nacional, una escuela para todo el país, porque Perón siempre tomó al país como una unidad, como una sola organización, o sea, como un todo. Y esas funciones eran desarrollar y mantener al día la doctrina. Porque si yo les digo ahora, salgo a la calle y digo, yo estoy trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y lo digo en un discurso, es muy probable que nadie me entienda nada. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años que nadie habla de esto, y además, lamentablemente, la formación política dentro del movimiento nacional está muy, pero muy olvidada. La segunda tarea que propone Perón a las escuelas que deberíamos tener, a que además de desarrollar y mantener al día la doctrina, deberíamos inculcarla y unificarla en la masa. ¿Qué significa inculcarla? Que cada uno la conozcamos y la querramos y la practiquemos. ¿Y qué significa unificarla? Que la doctrina sea el instrumento de unidad de concepción, o sea, de unidad en las ideas, de unidad en el objetivo, o sea, como instrumento de unidad nacional, para unificarla en la masa, para que todos sepan de qué se trata, para que todos nos puedan acompañar libre y voluntariamente en la ejecución de esa felicidad del pueblo y grandeza de la nación que tenemos como finalidad suprema. La tercera tarea que le propone la escuela es la de formar los cuadros justicialistas. Se llamaban cuadros en aquel momento a nosotros los militantes. Formar a los militantes, cosa que se hace en muy pocos lugares. Y por último, capacitar a la conducción, capacitar a los dirigentes. Deberíamos capacitar, tener un plan de capacitación para los dirigentes y dirigentas, cosa que tampoco tenemos. Todas estas cosas que no tenemos son la causa para mí fundamental de que hoy un tal Milei sea dentro de pocos días el futuro presidente de la Argentina. O sea, esta supina ignorancia política, esta supina falta de cultura social, de cultura política, esta supina carencia de conciencia social y política en muchísimos argentinos y argentinas, a mi entender, por nuestra culpa. Además de por no realizar
desde el gobierno, cuando nos elige el pueblo para hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, encima no hacemos lo que deberíamos hacer. Esa es para mí la razón fundamental de por qué hoy estamos como estamos. Entonces, vamos a empezar con conducción política. Y les reitero que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no lo hagan por ¿cómo es? Por chat, porque no puedo ver los chats yo. Desmutéense directamente y párenme en la exposición. A ver, ¿por qué pongo parte 1? Esto no figura en ninguno de los libros de conducción política. Esto lo encontré yo en el capítulo 5 de conducción, al final del capítulo 5 de conducción política. Y Perón dice, hemos terminado los capítulos preliminares de la conducción. O sea que para él, desde el capítulo 1 al capítulo 5, son los capítulos preliminares de la conducción. Y después, desde el 6 en adelante, que habla especialmente del conductor, de los principios que rigen a la conducción y de las formas de ejecución de esos principios, le llama la médula misma de toda la parte de la conducción. Entonces, por eso le pongo acá. Y hablando del primer capítulo, voy a hacer un bosquejo general, o sea, lo que yo busco con estos encuentros no es que ustedes salgan conociendo conducción política, es imposible. Conducción política es el libro más fundamental que los peronistas deberíamos tener como cabecera, como libro de cabecera para toda la vida, porque vamos a terminar nuestra vida y no vamos a captar todo el sentido profundo que tiene este libro, que no es ni más ni menos que la experiencia política de Perón transmitida con amor a los militantes y dirigentes. ¿Cómo les puedo decir? Es la experiencia política del mejor de los nuestros, pero además de un intelectual de fuste, como fue Perón. Para mí Perón ha sido el intelectual más prominente que hemos tenido en la historia argentina, entendiendo por intelectual aquel que con sus ideas cambia para bien la vida de los otros. Porque hay algunos que son intelectuales para jorobar a la gente. No se trata, para mí esos no son intelectuales, sino que son filibusteros. Y en el capítulo primero, Perón, como en casi todos los capítulos, hace una introducción, porque el título del capítulo primero son los elementos de la conducción. Y los elementos de la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes, el conductor o dirigente. Siempre que en conducción política veamos conductor, Perón se refiere a lo que hoy llamamos dirigente, al que tiene que conducir, al que tiene que dirigir gente o personas. El conductor es aquel que de una forma u otra dirige a otras personas. O sea, y lo que nos quiere decir Perón a través de conducción política es qué es lo que deberíamos nosotros tener en cuenta para que esa tarea de dirigente o de conductor sea exitosa. O sea, las cosas que él aprendió en su vida que deberíamos tener en cuenta para que la tarea de dirigir a personas, a ciudadanos, a países, a municipios, a organizaciones, etcétera, etcétera, de manera que esta materia le sirve a cualquier persona de buena voluntad, ¿no? Y en este capítulo primero, de lo primero que habla Perón es del objeto de la materia. Y, a ver, aguánteme un cachito. Sí,
Sí, mami. Bueno. Chao, chao. Perdón, me hablaba mi señora que acá en Capital está lloviendo y está con unos compañeros y la van a traer. Bueno, entonces en el capítulo primero, la primera parte habla del objeto de la conducción, que es capacitar para la conducción, o sea, no enseñar, porque para él la conducción, o sea, la facultad de conducir, la facultad de dirigir, es una facultad de la comprensión, dice él. Y comprender tiene por objeto que podamos desarrollar el criterio para la acción. ¿Qué es el criterio? Es la capacidad de tomar una decisión, de analizar una realidad, buscar una solución y de realizarla. O sea, interviene en el criterio, interviene el conocimiento, el corazón, la emoción y el sentimiento. En el comprender también, ¿no? Por otro lado, la conducción es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque en la conducción, en la dirección, se maneja por principios, o sea que son ideas generales. Por ejemplo, que yo les diga a ustedes que la finalidad suprema del peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de es un principio, según el cual los principios tienen un 80% de creación de parte del artista, diríamos, y un 20% de principios. O sea que para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria tenemos que saber los principios, pero lo importante es la creación. En cambio, en las teorías, en la ciencia, se maneja por leyes que se cumplen siempre. Yo tiro una piedra para arriba y siempre cae. Y por otro lado, el criterio es la base de la conducción. En la segunda parte, como le decía hace un rato, Perón expone el programa de la materia. Y en la tercera parte empieza a hablar de los elementos, recién empieza a hablar de los elementos de la conducción, que son el conductor, o sea, el dirigente, los cuadros auxiliares que llama Perón, o sea, los militantes, nosotros los que ayudaríamos a la persona que dirige en la organización, y el conductor, los cuadros auxiliares y la masa, o sea, la gente a la que está dirigida la tarea, ¿no? Para Perón, el conductor debe ser maestro, o sea, por eso debemos estudiar, debemos... Sí. Bueno, Sí, ¿quién me... ¿Alguna pregunta? No, entonces se ve que alguien entró que no... Bueno, para Perón, el conductor debe ser maestro, cuyas bases... A ver. Consulta. De lo que nosotros vivimos también. Tenemos un ¿Te podés mutear, por favor? A ver quién está hablando. Bueno, gracias. La base, según Napoleón, creo, dice que el conductor es como si fuera un cuadrado cuya base son los valores morales y la altura deberían ser los valores intelectuales. Y debería tener la misma medida los valores morales que con los valores intelectuales. Y la tarea del conductor sería organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir. Y cada uno de estas palabras para él tienen un significado especial que hoy no lo podemos desarrollar si no nos quedaríamos solamente en el capítulo primero. Por otro lado, para Perón el conductor, o sea, el dirigente, debería ser un constructor de éxito. ¿Por qué?
que es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta también para entender conducción política. Perón fue militar. ¿Y por qué dice que el dirigente debe ser un conductor de éxito? Porque un militar que va a una batalla o que dirige una batalla, si no construye el éxito, se queda ahí. Lo matan, lo liquidan. Como eran las batallas en la época de Napoleón. Por eso Perón plantea que el conductor debe ser un conductor de éxito. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor. Es decir, es un hombre que recibe un elemento, o sea, una situación, un problema, y que recibe un objetivo. O sea, yo estoy en Buenos Aires y quiero, me llaman de La Plata, quiero ir a solucionar un problema a La Plata. ¿Qué es lo que debemos lograr partiendo de esa situación? El objetivo, lograr el objetivo. Entonces, la solución del problema. Entonces, dice Perón, ese dirigente concibe, o sea, piensa, analiza. El éxito es alcanzar el objetivo. Por lo tanto, lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando llega allá, le saca provecho. O sea, se dan cuenta el valor de todo esto, porque si ustedes lo estudian, que es la verdadera propuesta que yo les hago, de que formen una escuela en cada uno de sus ámbitos. Si no tienen libros, agarren la página mía, escuelasuperiorperonista.com, impriman el primer nivel, o si tienen un libro, léanlo, vayan leyendo despacito y compártanlo con los compañeros, analícenlo como ahora, en vez de estar hablando yo, por ahí tienen un libro de conducción política, lo leen con los compañeros y van discutiendo y analizando lo que dice. Si lo entienden, si no lo entienden, qué es lo que quiere decir, etc. El segundo elemento de la conducción son los cuadros auxiliares, o sea, los militantes, nosotros. El ideal para Perón es que los cuadros auxiliares sean predicadores, o sea, un poco lo que estoy haciendo yo en el sentido de transmisores del proyecto político peronista. Él les llamaba predicadores, usando como evita muchos elementos religiosos, que seguramente en aquella época tenían una significación social. Ahora si yo salgo y digo predicadores, por ahí algunos se ríen, ¿no? Pero para Perón, esta tarea que yo estoy haciendo ahora con ustedes es una tarea de predicador. Y realizadores son aquellos que, además de saber la doctrina, la realizan, ¿no? Son los que tienen funciones directamente con la masa o con el pueblo. Entonces, los cuadros auxiliares son los que encuadran la masa que se conduce, o sea, los que de una forma u otra, sabiendo lo que es la doctrina, la comparten con la gente del barrio o del pueblo o de la ciudad y las persuaden de la bondad de nuestro proyecto y después nos acompañan en su realización. Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares. Esto nos dice Perón en este capítulo. Estos representan la multiplicación del conductor si hombres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, actúan en forma directa, en contacto con la masa, o sea, con la gente, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios, se llega a inspirar en la masa con mucha rapidez. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. Se dan cuenta que no son locuras mías esto de la importancia de la formación, porque en última instancia el peronismo sin la participación del pueblo, como lamentablemente sucede ahora, sin la participación del pueblo, porque
no le primero, lamentablemente no se hizo lo que se prometió que se debería hacer. 40% de pobres en un gobierno peronista es un, no sé qué calificativo merece, pero no es lo que deberíamos hacer. Y además, Perón nos pide que transmitamos de esta manera, estando en contacto con la masa, o sea, con la gente, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, de manera que empapemos, dice Evita en otro lado, al conjunto del pueblo. Y por último, el último elemento de la conducción es la masa, o sea, la gente a la que está dirigida nuestra tarea para organizarla. O sea, el tercer elemento es la masa, que hay que convertirla en pueblo organizado. ¿Y por qué digo la masa que hay que convertirla en pueblo? Porque vamos a ver en el próximo encuentro, cuando hablemos de historia del peronismo de Evita, que Evita nos habla de que tenemos en nuestra gente, existe la masa, que es la gente sin conciencia social, sin organización social, sin unidad social, sin personalidad social, como creo yo, estoy seguro que han sido la mayoría de los que han votado a Milei, debido a que nosotros no hacemos lo que debemos hacer respecto a la formación política. Y entonces la tarea para Evita es convertir a la masa en pueblo, con conciencia social y política, con organización social y política, con personalidad social y política, cuyo ejemplo más importante es el pueblo del 17 de octubre. Entonces, lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. A mí me costó mucho entender esto del sentido de la conducción. Y puse ahí ¿cómo les puedo decir? El significado de sentido, que es forma de interpretar, entender o escuchar algo. Y un sinónimo es interpretación. Después de analizar mucho, yo creo que Perón, cuando habla del sentido de la conducción, es que el pueblo entienda, como entendió el pueblo del 17 de octubre, lo que él debe hacer sin que, por su propia cuenta, diríamos, que esté tan informado y esté tan formado que tenga el sentido de lo que tiene que hacer. Que no necesite que le digan nada, como pasó con el pueblo del 17 de octubre. Metieron en cana a Perón. Tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Se organizaron en 7 días, porque a Perón lo bajaron el 10 de octubre, pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo en un día y no se fueron, tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. O sea, la preparación moral e intelectual de la masa, de la gente, para que devenga en pueblo, que sepa de qué se trata y nos acompañe libre y voluntariamente por convicción personal en la realización de nuestro proyecto político. Consciente de sus derechos y obligaciones, un pueblo consciente, unido, solidario, organizado y con personalidad. O sea, la masa hay que convertirla en pueblo organizado. Entonces ahora pasamos al capítulo segundo, que para mí es el capítulo fundamental, no solo de conducción política, sino de todo el peronismo, y que está absoluta y totalmente olvidado, y que creo yo que es la razón fundamental por la cual el peronismo está dividido en 50.000 pedazos. Perón nos dice en el capítulo segundo de conducción política, que le llama las características de la conducción moderna, pero primero en el capítulo segundo habla de la conducción antigua. Y ahí nos dice que
debemos reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupos, por una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, surgida del diálogo permanente con él. Perón no lo dice así exactamente. Esta es la síntesis que yo humildemente trato de compartir con ustedes, pero lo que nos pasa hoy, que estamos divididos en 20.000 pedazos, o en los que sea, es absolutamente contrario al objetivo que tenía Perón. Para Perón, la finalidad primera del movimiento nacional peronista, por eso es un movimiento, y es nacional, pues si no sería un partido, es la unidad nacional, la finalidad primera, y la finalidad suprema, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso nos propone, en el capítulo 2 de Conducción Política, reemplazar las opiniones personales o de grupo por una doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de hablar de Juan, de Pedro, de Andrés, cuando tenemos que hacer algo deberíamos ir a la doctrina a ver qué dice la doctrina. Nosotros tenemos que hacer la felicidad del pueblo y la grandeza del... No, lo que dice Juan, Pedro o Andrés. ¿Y cómo hacemos ahora para realizarla? A través de la justicia social, logrando la justicia social, para lo cual necesitamos la independencia económica y la soberanía política. Cosa que, como ustedes saben, hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que los peronistas no hacemos. Y acá lo que trato es de poner la diferencia entre la conducción antigua, o sea, lo que hacían antes de Perón y lo que se hace ahora, y la conducción que propone Perón. La antigua es gregaria y descentralizada, la nuestra debería ser centralizada. La antigua es sin unidad de concepción, o sea, sin doctrina básica, y la nuestra debería ser con unidad de concepción, o sea, que todos tratáramos de conocer y realizar la doctrina. La antigua es sin unidad en la acción y la nuestra debería ser con unidad en la acción, cosa que tampoco sucede. La doctrina antigua es sectaria y la nuestra debería ser nacional. En la antigua la base es el caudillo o el dirigente, y en el peronismo debería ser la doctrina. Además, hay características secundarias. La conducción antigua dispersa a la gente y la conducción moderna debería unir detrás del conductor. El caudillo empuja a la masa y el conductor va adelante, o sea, la masa lo sigue. El caudillo se sustrae a la masa, se aleja de la masa, habla por televisión nada más ahora, y el conductor busca, adoctrina y vive con la masa. El caudillo trata de persuadir con palabras, el conductor persuade con hechos. El partido envejece con el caudillo, como pasa en general con los partidos, y el movimiento peronista no envejece, pues vive con la doctrina. Y en el capítulo 3 de Conducción Política, Perón habla específicamente de la doctrina, no de la doctrina peronista, sino de las características que tiene una doctrina en oposición a las opiniones personales o de grupo. Y para Perón, entonces, en este tercer capítulo, habla de una trilogía que tiene la doctrina. La doctrina tiene un aspecto espiritual que permite unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, de manera que haya un alma colectiva, haciendo una comparación con el ser humano. ¿Y por qué es esto? Porque Perón toma a la Argentina, como le decía antes, como una sola unidad, como un cuerpo, como una organización. Y para él toda organización tiene dos elementos esenciales. Una organización espiritual, que es el conjunto de ideas o de finalidades que unen a los integrantes de esa organización. Entonces, la doctrina debería ser el instrumento
que deberíamos tener para tener todos la misma idea y el mismo proyecto, la misma finalidad. O sea, que vayamos todos para el mismo lado, no que uno quiera ir para Salta y el otro para Ushuaia. No se van a encontrar nunca. O sea, y esta parte de la doctrina serían los principios generales, que deben ser explicados por la teoría, o sea, la parte intelectual. O sea, deberíamos hacer un desarrollo racional de la doctrina y para realizar una tecnificación y actualización. Y eso es filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Filosofía peronista estudia al hombre y la comunidad según el peronismo. Sociología peronista es la teoría correspondiente a la justicia social. Economía peronista es la teoría correspondiente a la independencia económica, y política peronista es la teoría correspondiente a la soberanía política. Y por último, vienen las formas de ejecución, o sea, el aspecto material, para lograr unidad en la acción. No puedo desarrollar más, pero ustedes ven lo profundo que es cada una de estas cosas que nos ayudarían si realmente todo lo estudiáramos y lo entendiéramos. Nuestro país sería absolutamente otra cosa. Y nuestros dirigentes y dirigentes también. Y nosotros también. El capítulo 4 es el método. Y hay 3 métodos. El método racional, que es el que desarrolla acá Perón en el capítulo 4 de Conducción Política. El método de la persuasión, que se desarrolla en la materia, en la anteúltima materia del plan de formación, que es técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Y el método intuitivo, que dice Perón, que está tan desarrollado en las compañeras y que Perón dice que nunca hay que despreciar. Y el método es un camino, es un camino recorrido antes por otro, de manera que nos facilita la tarea. Y todo método tiene un punto de partida, que es la realidad, la organización en la que estamos, un camino, que son las características y condiciones de ese camino, y un punto de llegada, que es a donde deberíamos ir. Y Perón desarrolla dentro del método para la unidad en la acción, o sea, el método racional, que es para lograr la unidad en la acción, que según él es ver, apreciar y resolver. Y dentro de mi colección, aportes al plan de formación de la Escuela Superior Peronista, uno de los libros es el método peronista para la conducción política, que es un desarrollo de este capítulo 4 de Conducción Política, en la que Perón analiza muy sintéticamente la situación o realidad en la que uno está, en la que hay que tener en cuenta la información, lo que antes se llamaba estudios bases, o sea, el análisis de la información. Debe haber una observación objetiva de la realidad, yendo al lugar donde suceden las cosas, y después una observación subjetiva de lo que a uno le parece de cómo son las cosas. Después debe haber una apreciación de esa realidad por el análisis y la síntesis. De ahí se saca una resolución. ¿Qué vamos a hacer? Para realizar esa resolución hay que realizar un plan, o sea, ¿cómo lo vamos a resolver? Para lo cual hay que hacer disposiciones, o sea, directivas, para que los integrantes de la organización sepan lo que tienen que hacer. Y por último, la ejecución y el control que deberíamos hacer sobre cada cosa. En el capítulo 5, que a mí me costó mucho entender, es, ¿cómo les puedo decir? Dice organismos de la conducción u organización de la conducción. Se refiere al acto de conducir. ¿Qué elementos deberíamos tener cuando estamos
en una tarea, dirigiendo cualquier cosa. O sea, sería el orden que deberíamos tener en la organización de las acciones, o sea, el proceso del acto de conducir y los elementos. Y ahí Perón habla de la conducción estratégica y de la conducción táctica. Estratégico, como adjetivo en Perón, es lo general, y lo táctico es lo particular. Pero la estrategia como sustantivo es crear las condiciones generales para la realización táctica de lo que nos proponemos. Y en toda tarea de conducción interviene, como ya dijimos, el conductor, con su acción directa e indirecta, los cuadros auxiliares y el pueblo, que son los elementos de la conducción que hablamos antes. Por otro lado están los elementos auxiliares de la conducción, que son la información que deberíamos tener en lo que estamos haciendo, el encuadre del conjunto en la conducción, o sea, no es lo mismo realizar algo en cualquier lado en situación de guerra que en situación de paz, en una crisis económica o sin crisis económica, etcétera, etcétera. Después la transmisión que debemos hacer a la gente, a la que está dirigida a lo que queremos hacer. Porque a veces queremos hacer algo y ni siquiera lo transmitimos, como ha pasado en nuestro gobierno tantas veces. La ejecución de la cosa y después un control superior y multilateral. Un control superior es que, por ejemplo, un ministerio debería ser el ministro de ese ministerio. Y el multilateral es el control que debería ser el presidente sobre ese ministerio. Debería haber un doble control, según Perón. Y en el capítulo 6, que es parte, casi la mitad del libro de conducción política, Perón habla, lo que como les dije antes, de la médula misma de toda la parte de la conducción. La razón fundamental, por eso puse yo esta foto acá. Miren ustedes, hay que estar convencidos de algo para hacer lo que hicieron estos compañeros el 17 de octubre de 1945. Hay que estar convencidos, ¿eh? O sea, ¿por quién haríamos nosotros esto hoy? Entonces, en esta bolilla sexta, que es prácticamente toda la segunda parte de conducción política en los libros habituales, Perón habla de la conducción, la parte teórica le llama él, y habla del conductor, de la teoría, o sea, de los principios de la conducción y de las formas de ejecución. Yo les diría que tiene un 50% del conductor, o habla del conductor o del dirigente, el otro 40% habla de la teoría y un 10% de las formas de ejecución. Y hablando del conductor, Perón le atribuye que es parte vital del arte, o sea, el lugar que ocupa el artista en la ejecución de un cuadro. Perón, o sea, el lugar es un 80% para Perón es el artista y un 20% son los principios. Debe ser un creador, un constructor de éxito. Y de ahí las cualidades y calidades indispensables que debe tener el dirigente o el conductor. Debe ser artista, o sea, creador. Debe actuar y crear, tener criterio amplio, manejar los acontecimientos, tener claro el objetivo. Yo hago un resumen, pero tiene que ser conductor, no caudillo. Caudillo era lo que realmente están haciendo ahora. Perón propone otra cosa. Muy pocos han sido los conductores argentinos, según Perón. Perón dice que el conductor es la parte vital del arte, o sea, un creador, un constructor de éxito. Y habla también de la personalidad del conductor, que tiene que tener valores morales. ¿Quién habla en el movimiento hoy de valores morales? Debemos tener fe y optimismo, audacia, deber de vencer, humildad, carácter,
Bueno. Energía, tenacidad, no ser autoritario, ser leal, tener valores intelectuales, o sea, ser consciente de la realidad, estar capacitado, tener iniciativa, atender a los pequeños medios, tener previsión real, tener plan y objetivo, saber realizar el éxito. Dice él textualmente, si yo quisiera dictaminarle a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, o sea, el dirigente, podría decirles como cosa absolutamente cierta, algo vago pero real. El conductor o el dirigente es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. La conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Y ahí la importancia fenomenal que Perón atribuye al dirigente. Perón dice que la responsabilidad, después en el capítulo 7, la responsabilidad del dirigente es total. Y en la segunda parte habla de la teoría, o sea, de los principios de la conducción, que yo acá los nombro nada más, pero él le atribuye capital importancia. Y dice que lo tendremos que saber de tal manera que lo podamos practicar o sea, lo tengamos tan internalizados que lo podamos aplicar en la realidad, como cuando manejamos un coche o en bicicleta. No pensamos en los pedales ni en... lo tenemos totalmente internalizado, cómo se maneja. Y miramos a la realidad, miramos para no chocar. Deberíamos conocer estos principios de esa manera. El primero es la información, el secreto de la información y la sorpresa. El segundo, la unidad de concepción y la unidad de acción que deberíamos tener. La disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa. La economía de fuerzas, que él le atribuye una importancia fundamental. Para él es el principio central. O sea, él dice, no hay que tirar agua con la regadera. Hay que pegar un baldazo. En el día, en el momento y en la hora adecuada, y en el lugar adecuado. El dominio local y general, la popularidad y el prestigio, el dominio de una masa y la libertad de acción, el adoctrinamiento, la acción solidaria y la organización, la preparación de la masa, de la gente, la cultura cívica y la selección humana, la acción cualitativa y la acción cuantitativa, la acción política y la acción técnica, el sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. Y por último, en este capítulo 6 está la forma de ejecución que tiene que tener para realizar las cosas. Debemos tener preparación, hacer publicidad, propaganda y tener en cuenta los medios de acción. Tenemos que tener en cuenta que hay una ejecución estratégica y una ejecución táctica, que hay agentes de ejecución y métodos de ejecución. La lucha, para él, la lucha es la gente de que dispone uno para realizar cualquier cosa. O sea, la lucha, sus objetivos generales y sus objetivos limitados. Los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos en la conducción. Cuando uno quiere hacer algo, tiene que tener en cuenta lo estratégico, o sea, lo general, y también lo particular. Y en las consideraciones finales, a ver, espera un poquito. Lo fundamental es tener los comandos que encuadren, es decir, a ver, en el capítulo 7, Perón hace, como les decía antes yo, una especie de síntesis y da una serie de consejos que yo les sugiero efusivamente que si tienen un libro de conducción, lo lean. No sé en otras ediciones en qué parte está, pero es al final, antes del capítulo 8. Y en la primera dice, esto es lo importante dentro del aspecto general y orgánico de la conducción. Vale decir que hay que formar los leones. Los leones somos nosotros, los militantes, los leones de la conducción.
que el éxito no estará en la cantidad de ovejas que vayan detrás de cada león, sino en el temple, en la capacidad y en el arrojo y en el acierto con que esos leones dirigentes actúen durante todo el tiempo en que la conducción política se realice. Mire, si tuviéramos un león estos últimos 4 años, qué distinto nos hubiera ido. El objeto de la Escuela Superior Peronista es formar esos leones, es decir, formar dirigentes, ya que nosotros no aceptamos caudillos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya llevamos 1 hora. Perón dice, tenemos que formar dirigentes y no caudillos. Formar dirigentes para la política. La verdadera conducción ha de ser por dirigentes, no por caudillos. ¿Y por qué no puede ser por caudillo y sí por dirigentes? Por una razón, una simple razón. El caudillo es generalmente un hombre o una mujer que no se subordina racionalmente a una conducción, o sea, a una tarea de conjunto. Es un elemento díscolo dentro de la conducción, como nos pasa desde hace años en el movimiento peronista. Cada uno hace lo que se le canta. Y la conducción, para que marche científicamente considerada, no puede tener hombres o mujeres dentro de ella que actúen discrecionalmente. No son locuras mías, son textos de Perón. La primacía de los valores espirituales en los conductores. Formar la conciencia de nuestros dirigentes en 1000 escuelas peronistas. Cuando yo le digo que tenemos que formar 1000 escuelas peronistas, no son locuras mías. Las saqué de acá. Tomar la política como una verdadera responsabilidad y formarnos para poder ejercerla como dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que le sugiero efusivamente que lean. Denle absoluta importancia a conducción política. Absoluta importancia. Si quieren ser buenos dirigentes, pero no solo estudienlo ustedes en particular, discútanlo con los compañeros. Porque yo traté en el libro de mi colección, traté de aportar lo más posible a la comprensión de sí, Susana Selva, la entrerriana, dice, ¿qué decía? A ver, dale y empezamos. El debate es necesario. Hay un compañero que quiere hablar, Antonio. Ajá, sí. Leonel, dale, Leonel, desmuteate. Desmuteate, Leonel. No, se ve que... Bueno, ¿qué decís? Ahora. Sí, Leonel, dale. No, estaba hablando con política. No se te escucha, está muy entrecortado, Leonel. No se te entiende. ¿Seguís en el colectivo o no? A ver, dale, a ver. Sí, estoy en el colectivo. No se te entiende. Dale, a ver, intenta. No, lo que yo quería decir. No se te entiende nada, Leonel, disculpa. No se te entiende. ¿Qué decía Selva? Compañero, si podría escribirlo así, así lo puedo hablar yo, así lo digo, te resuelvo la pregunta, hago yo la pregunta. Dale, si podés escribirlo, ahora sí, vamos a los chats. Si no podés hablarlo, poné lo que querás en el chat, si podés. ¿Qué decía Susana? Que el debate es necesario, claro. O sea, no solo, yo creo que lo importante no solo es estudiar todo esto, sino estudiarlo con los compañeros. Porque además, Perón no enseñó nada para teorizar. Todo lo que enseñó Perón es para realizarlo.
Y por supuesto, la realidad de aquella época es distinta a la realidad de hoy. Y tenemos que tomar de todo el plan de la Escuela Superior Peronista, tomarlo como base de conocimiento y de doctrina e ideología. Y por supuesto, como decíamos antes, la doctrina peronista, como toda doctrina,